Buenas noches, mi nombre es Juan Castañeda, soy estudiante de la UPC y el motivo de esta llamada es realizar una entrevista a profundidad y recaudar información relevante sobre el tema de la salud mental en tiempos del COVID en Latinoamérica entre los años 2020 y 2021. He de comentarte que vamos a grabar esta conversación. Cabe recalcar que el uso de esta grabación es solo para fines académicos de esta investigación y le informo que la conversación no será divulgada. Indícame cuál es tu nombre completo, tu edad, en qué empresa laboras y qué cargo ejerces. Hola Juan, buenas noches, ¿qué tal? Mi nombre es Andrea Castañeda, yo soy licenciada en Psicología Clínica en la UPC, de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Tengo 29 años y bueno, durante un tiempo me dediqué al área psicoeducativa, trabajé con niños y familias en la edad de primera infancia, es decir, de 0 a 3 años, acompañándolos en el proceso socioemocional de educación y aprendizaje, ¿no? Actualmente me encuentro haciendo una formación en psicoterapia humanista, porque bueno, también me dedico a la práctica clínica privada, es decir, a la consulta, a la atención de la población, sobre todo adolescente y adulta, ¿no? Y bueno, actualmente, por la coyuntura, hago atenciones virtuales, ¿no? Y además trabajo en un centro de salud en provincia, fuera de Lima, en San Martín, en donde hacemos atención al primer nivel de salud, es decir, hacemos actividades que promueven y previenen la salud mental de las personas y de los problemas de salud mental que puede tener la población que vive ahí, ¿no? A eso me dedico por ahora. Gracias, Andrea, por tu tiempo. Mm. Quería comenzar esta entrevista con una pregunta eh, básicamente de definición, ¿no? ¿Qué entiendes tú por salud mental? Ujú. Bueno, salud mental es un término bastante amplio, ¿no? En realidad. Pero básicamente lo que la mayoría de psicólogos y profesionales que trabajamos con el tema de salud, consideramos que salud mental es un componente que abarca la parte física, que abarca nuestra parte mental y nuestra parte social, ¿no? Entonces, es un estado de equilibrio entre estas tres áreas, por así decirlo, ¿no? Incluso algunos incluyen también el área espiritual, ¿no? Entonces, esto nos va a ayudar un poco a poder manifestar nuestras capacidades o nuestras formas de afrontar las cosas que sucedan en la vida, ¿no? Ya sea en el trabajo, a nivel social, cómo nos relacionamos con otras personas, con la familia, ¿no? Incluso cómo contribuimos a nuestra sociedad, a nuestra comunidad, ¿no? Entonces, claro, hay varias definiciones, pero la mayoría de especialistas concuerdan que esto sería salud mental, ¿no? Y por eso además también la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, menciona que la salud mental no solamente es la ausencia de trastornos o de discapacidades mentales, sino también es esta idea o esta frase lo resume, ¿no? Que no hay salud si no hay salud mental. Entonces esto refleja un poco la importancia de la salud mental en nuestras vidas, ¿no? Y en general, porque ¿qué es lo que hace la salud mental con las personas, ¿no? Como te decía, no es como que manifestar la capacidad de expresar nuestras emociones, nuestros sentimientos, ¿no? De cómo nos relacionamos con las personas en nuestro entorno, de cómo nos miramos a nosotros mismos, cómo valemos por nosotros mismos y de disfrutar en general una vida plena, ¿no? En todo sentido, ¿no? Entonces, como te decía, esto abarca ahora también la parte espiritual, ¿no? Que es no solamente, digamos, esta cuestión religiosa o la fe, sino también todo el componente espiritual en general, ¿no? Y en conclusión, ¿qué hace la salud mental? Va a definir cómo sentimos, cómo pensamos y cómo actuamos en nuestro día a día, ¿no? Por eso la importancia un poco de cuidar la salud mental desde que somos pequeños hasta que somos ancianos, ¿no? Porque es prácticamente lo que somos, ¿no? Interesante. Ujú. Este concepto, como indicas, entonces es muy amplio, ¿no? Pero ¿tú consideras que la salud mental entonces puede afectar a nuestra salud física? Sí, sí, definitivamente, ¿no? Eh, o sea, considerando que el ser humano es estas esferas, que no solamente es, digamos, la parte física, sino también es esta parte mental, esta parte social, esta parte espiritual, y somos como una unidad, no es que podamos separar cada una de estas partes.
definitivamente si una de estas áreas se ve afectada, entonces se va a ver afectada las otras, ¿no? Entonces, por eso si hay algún tema que puede generar algún problema de salud mental, por ende va a afectar principalmente también nuestra salud física, ¿no? Y es por eso que los problemas de salud mental o los problemas físicos no pueden ser tratados de manera aislada, ¿no? Sino se tratan en conjunto. O debería ser así, ¿no? Y la mayoría de personas que padecen un desequilibrio mental tienen complicaciones con su salud, ¿no? A largo plazo. Y viceversa, ¿no? Entonces, hay una asociación, incluso ya hay muchas investigaciones que hablan de cómo las enfermedades crónicas, como por ejemplo la diabetes, la hipertensión, tienen consecuencias en la salud mental también, ¿no? Y por ejemplo, también hay otros casos, ¿no? En donde una vez que está afectada la salud mental, bajan todas nuestras defensas, nuestro sistema inmune se vuelve un poco más débil y por ende podemos ser más propensos a tener alguna u otra enfermedad, ¿no? Por ejemplo, también está asociado bastante los temas cardiovasculares, ¿no? Las enfermedades cardiovasculares, con todos los temas de estrés, de salud mental, de manejo de depresión, ¿no? Entonces, todo malestar psicológico siempre va a repercutir en un malestar físico y viceversa, ¿no? El cuerpo puede ser como un canal de expresión de nuestro estado anímico, de nuestro estado mental, ¿no? Entonces, a veces hay algunas enfermedades como el acné o como los problemas de dolores de cabeza o algunos dolores físicos en general que no tienen una causa específica o no hay una enfermedad detrás, son llamadas como malestares psicosomáticos, ¿no? Entonces, definitivamente hay un vínculo entre la salud mental y la salud física, ¿no? Interesante, interesante. Entonces, desde tu experiencia, eh, ¿qué puede desencadenar un problema de salud mental en una persona de a pie? Ujú. Bueno, en realidad un problema de salud mental puede tener múltiples causas, por así decirlo, ¿no? Bueno, están por un lado los factores biológicos, que tiene que ver con cómo funciona nuestro cerebro. Y nuestro cerebro tiene estructuras y además tiene también una química, ¿no? Que son los neurotransmisores, por así decirlo, que es un tema un poco más complejo, pero bueno, si algunos neurotransmisores no están en la misma cantidad, por así decirlo, se puede producir una depresión, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso es un factor, digamos, biológico, ¿no? Y también está el factor genético, los antecedentes de enfermedades psiquiátricas en la familia, ¿no? O incluso factores orgánicos como algún golpe, ¿no? En la cabeza, podrían desencadenar un problema de salud mental, ¿no? Por otro lado están todos los temas de personalidad, que son los factores psicológicos, eh, que tienen que ver ya con personas un poco más propensas a no poder manejar bien el estrés, o tienen menor resiliencia, o mayor sensibilidad, ¿no? Frente a las situaciones. Eso ya es un tema más de personalidad también, ¿no? Por otro lado están todos los temas de las experiencias de vida que uno tiene, ¿no? Hay personas que, por ejemplo, son expuestas a traumas o situaciones de estrés muy prolongadas, que pueden a lo largo del tiempo desencadenar también un problema de salud mental, ¿no? Y claramente está todo el tema de estilo de vida, ¿no? Es fundamental también la alimentación saludable, la actividad física, el consumo de sustancias como drogas, ¿no? Y todo este estilo de vida saludable, tranquilo, ¿no? Puede fomentar un problema de salud mental o no, ¿no? Y bueno, a nivel, digamos, de comunidad, de sociedad, bueno, están todo el contexto social, ¿no? Situaciones de discriminación constante, desigualdad de derechos, ¿no? Hay poblaciones que están muy expuestas a modos de vida poco saludables y también se encuentran en situaciones de pobreza y un bajo nivel educativo, ¿no? Y estos son como factores que pueden hacer que las personas desencadenen en algún momento de su vida un problema de salud mental, ¿no? Finalmente, igual todas las personas estamos expuestas a desarrollar en algún momento un tema de salud mental, ¿no? Pero claro, estos son algunos de los factores que podrían mencionar, ¿no?
Correcto, correcto. Ujú, Bueno, ya hemos visto un poco el concepto de salud mental y los factores que generan todos estos ujú. problemas. Ahora, en esta coyuntura, ¿crees que la pandemia ha impactado de alguna forma la salud mental en las personas? Y de ser así, ¿cómo, no? Ujú. Sí, definitivamente, ¿no? El hecho de simplemente, ya hablábamos hace un ratito, ¿no? De saber que la salud física y la salud mental están vinculadas. De hecho, las personas que han contraído el COVID-19, de todas maneras han visto afectada su salud mental también, ¿no? Pero incluso las personas que no han adquirido el virus, ¿no? También han visto que se ha afectado su salud mental en mayor o menor medida, ¿no? Algunas personas, como decíamos, son un poco más resilientes a estos temas y han visto su salud mental afectada en mayor o menor medida, ¿no? Eh, ¿Y por qué o de qué manera se ha visto afectada? Porque, bueno, principalmente hemos atravesado un contexto de alto estrés, ¿no? A readaptarnos a una nueva manera de vivir, sentir una situación de amenaza constante, ¿no? Que ha sido la pandemia, el virus, el contagio en general, ¿no? Es una situación de amenaza en muchas personas, ¿no? Entonces, estas dos cosas en combinación, estrés más situación de alarma o amenaza constante, pues en muchas personas ha hecho que den algunas manifestaciones de problemas de salud mental, ¿no? Y bueno, además hemos vivido creo que una serie de duelos en todos estos 2 años, no solamente duelos de perder a un ser querido, sino también la pérdida de la libertad, la pérdida del estilo de vida que tenías, etcétera, ¿no? Entonces, todos estos duelos acumulados generan algo en las personas, ¿no? Como te decía, en mayor o menor medida, ¿no? Sí, correcto. Justo ya que tocas el tema puntual de la pérdida de la libertad, eh, ¿cómo crees que el estar encerrado por la cuarentena haya afectado a las personas o a una persona en su vida personal y laboral? Ujú. Sí, algunas personas de repente me ha pasado que las he podido atender en consulta también, ¿no? Algunas personas han sentido que esto ha sido beneficioso para ellos, ¿no? Entonces no han visto afectada su salud mental y en ese sentido entonces han podido sobrellevar, aunque con dificultad las cosas, ¿no? Pero otras personas sí han visto como muy alterada su rutina, su vida en general, ¿no? Entonces esto ha generado como te decía, una percepción de amenaza, de cambio constante, ¿no? Y ha incrementado definitivamente sus niveles de ansiedad, sus dificultades para dormir, problemas en la alimentación, algunos han llegado a experimentar depresión también, ¿no es cierto? Entonces, todo este temor, todo esto, esta sensación de incertidumbre, ¿no? De angustia, ha impactado pues en su estado de ánimo, en cómo se desarrollan y en cómo se desarrollan también en el aspecto laboral, ¿no? Este, creo que algunos de repente se sentían cómodos, pero otros sí, pues, ¿no? Tenían problemas de concentración, problemas para permanecer mucho tiempo, ¿no? Sentados frente a una computadora. De hecho, ha sido una alteración de su rutina, ¿no? Entonces, en ese sentido, pueden generar diversas manifestaciones, ¿no? Mayor estrés. ¿Y cómo afrontas ese estrés? Bueno, algunas personas eh, han tenido problemas de alimentación, ¿no? O comen mucho o han perdido completamente el apetito. Problemas para dormir muy, muy graves, ¿no? eh, no sé, dificultades también para separar el espacio personal del espacio laboral. Todo el día estás chambeando, o estás en el trabajo, o estás comunicándote y no tienes vida más allá de eso. Y eso también incrementa los niveles de estrés, ¿no? Daños en la salud física, como el tema de la postura, o de estar de manera sedentaria todo el tiempo, ¿no? No hacer nada de actividad física y reducir definitivamente el contacto con otras personas, ¿no? Entonces, aquellas personas que la han pasado mal y que de repente siguen pasando mal ha sido un poco por todos estos cambios que han experimentado, ¿no? Sí, sí. Y de hecho lo que comentas está muy relacionado con mi siguiente pregunta, ¿no?
En el primer año Ujú. de la cuarentena no había mucha estadística, pero ya en este último año se ha podido ver un incremento sustancial en los casos de las personas que sufren estas otras enfermedades, ¿no? Como la ansiedad, el estrés, el miedo. Eh, ¿A qué crees que se deba esto, no? ¿Tiene una relación directa con la pandemia? ¿Antes de la pandemia se tenían muchos casos con personas con esta enfermedad? ¿O es una relación directa con la pandemia que ha multiplicado los casos, por así decirlo? Ujú. Creo que es de los dos, ¿no? Ya venía un incremento en los índices de personas con ansiedad, con depresión, con estrés, ¿no? Ya esto venía sonando, incluso ya ahora se dice que la nueva pandemia es todos los problemas de salud mental que vienen después del COVID, ¿no? Eh, pero creo que por un lado está el tema de que hay mayor atención, o sea, la salud mental está en el ojo de la tormenta, por así decirlo, ¿no? Y entonces, claro, podemos notar o percibir el incremento de casos, pero en realidad esto ya venía dándose por el estilo de vida que el mundo ha comenzado a tener, ¿no? O sea, esta pérdida de los buenos hábitos, ¿no? El estrés en general que vivimos todos antes de pandemia e incluso con pandemia ya ha sido como que la cereza del helado, ¿no? Entonces, claro, ya ahora con pandemia hay más estudios, ¿verdad? Hay más interés en el tema de salud mental, en los trabajadores, en los adultos, en los niños. Antes era esto un poco pasado, un poco más desapercibido, ¿no? Eh, entonces, sí, pues las cifras definitivamente han aumentado, ¿no? Pero este aumento de cifras, o sea, sé que suena un poco desalentador, ¿no? Porque, por ejemplo, el otro día leía que más del 50% de limeños sufren de estrés, ¿no? Pero las cifras no deben quedar solo en cifras, pues, ¿no? Tienen que decirnos algo, que quiere decir que es una oportunidad para mejorar la calidad de vida de las personas, para brindarle más acceso, para que se converse entonces sobre salud mental, para que se determine qué pautas tiene que seguir la población, ¿no? Y siendo específicos, población infantil, población adulta, población adolescentes. Entonces, estos números nos sirven para hacer algo, ¿no? Deberían servirnos para hacer algo, ¿no? Y para nosotros mismos también, no tenemos que esperar todo de las autoridades o del Estado, ¿no? Nosotros mismos comenzar a ver nuestra salud mental, cómo estamos y qué podemos hacer, ¿no? Finalmente, el autocuidado es la base de todo también, ¿no? Correcto, sí, definitivamente me quedo con tu frase. Las cifras no se deben de quedar solo en cifras. Eh, Has resumido muy bien la actualidad en términos en plena pandemia, pero si bien es cierto, necesitamos tener unos lineamientos, ¿no? Como sociedad respecto a este tema. ¿Tú has visto que el Estado haya tomado acción sobre el tema de la salud mental en la población? Ujú. Sí, ya venían habiendo algunas iniciativas, se han reforzado, creo, y una de las cosas que, bueno, yo más he notado, porque, bueno, ahorita estoy un poco en el tema del sector público, ¿no? Y que veo que hay más contratación para el personal de salud, específicamente de salud mental, ¿no? Psicólogos, psiquiatras, ¿no? Antes había menor cantidad de psicólogos, ahora hay más atención, ¿no? Tanto en los hospitales, en los centros, como en los centros donde la gente ha estado con COVID, ¿no? Donde han estado internados, ahí también han habido soporte psicológico, ¿no? Entonces, eso sí, sí lo he podido notar, ¿no? No sé cuánto tiempo dure, porque sé que, digamos, a nivel de normas están solo por un tiempo, pero se esperaría que se mantenga la presencia de ese número de personal, ¿no? Por otro lado, también sé, pero no han tenido mucha difusión y creo que ese es el problema, ¿no? Sé que hay bastantes líneas gratuitas para que la población llame, pero acá hay dos problemas, ¿no? No todos tienen acceso a teléfono y no ha habido mucha difusión de estas líneas, entonces finalmente sigue quedando una población desatendida, ¿no? Ese es el tema, creo, ¿no? Hay algunas líneas como por ejemplo el 113, que marcas una opción que creo que es la opción 5 si no me parece, que es a nivel nacional y recibes consejería, orientación psicológica, ¿no?
Es breve, pero al menos ayuda, ¿no? Un poquito. Ahora, hay más también centros de salud mental comunitarios. Eso es a nivel nacional. Se han abierto más centros de esto para atender a mayor cantidad de población, ¿no? Eh, pero ahora también, ¿qué pasa ahí? ¿No? Si no tienes SIS, no puedes atenderte en un centro de salud mental comunitario, ¿no? Entonces no tienes el acceso que debería ser abierto, ¿no? Desde mi punto de vista, ¿no? Eh, pero bueno, pues no es un sistema de salud en general que está totalmente resquebrajado, entonces la salud mental sigue siendo lo último, ¿no? Por solucionar dentro de todo el tema de salud, ¿no? Y como te decía, todavía estos servicios no llegan a la población que necesita realmente la atención. Como decíamos, ¿no? La población vulnerable son aquellas poblaciones que tienen baja educación, que tienen, que están en situación de pobreza, de maltrato, ¿no? Donde el contexto de por sí ya es violento, ¿no? Entonces es ahí donde se tienen que abordar un poco más, ¿no? Pero lo que ha sido interesante también, porque yo también lo he ejecutado, es que, por ejemplo, las personas como yo que teníamos atención a la población de manera virtual, hemos brindado nuestros servicios de manera gratuita a aquellas personas que realmente lo necesitaban, ¿no? Este soporte psicológico, o sino también a tarifas de costo social, ¿no? Que son tarifas un poco más accesibles. Entonces, he visto que han habido muchísimas iniciativas de eso y eso es importante rescatar también, ¿no? Y por el lado de las empresas privadas, muchas de estas personas también han comenzado a contratar a profesionales de salud mental para que brinden ese soporte psicológico a sus colaboradores, cosa que antes esto no sucedía. Entonces, dentro de todo lo terrible de la pandemia y todas las cifras horrorosas que hemos atravesado, creo que es una luz de esperanza poder eh, atender o ver un poco más de cerca la salud mental de las personas y considerarla igual de importante que la salud física, ¿no? Sí, la verdad que no ha sido todo experiencias negativas, como mencionas, ¿no? La pandemia, dentro de todo, ha traído algunas cosas, acciones que ha tomado el Estado y la misma empresa privada, para darle la importancia que tú dices, ¿no? Darle la misma importancia a la salud mental que a la salud física. Ahora, todas estas consecuencias negativas que ha traído la pandemia y que obviamente, como mencionas, ha afectado nuestra salud mental, ¿cómo se tratan? ¿Necesitan Uh -huh, un tratamiento específico? uh -huh. Sí, esto, o sea, el tema de salud mental no es como una regla única, ¿no? Eso es importante saberlo. Entonces, no todas las personas van a necesitar soporte psicológico, no todas las personas van a necesitar eh, un tratamiento psicofarmacológico, ¿no? Entonces, esto va a depender mucho de las características personales, de los factores, digamos, protectores que tiene cada uno y que ha desarrollado a lo largo del tiempo para afrontar situaciones estresantes, por ejemplo, ¿no? Entonces, no a todos nos ha afectado de la misma manera. Entonces, eso nos indica que algunos tal vez van a necesitar algunas sesiones de psicoterapia, de orientación y consejería psicológica de repente, ¿no? Otras personas incluso pueden llegar a necesitar tratamiento psiquiátrico, ¿no? Con medicación, porque ya han desarrollado alguna depresión, y ahí sí se tiene que abordar directamente desde la parte médica, ¿no? Y en otros casos es solamente una cuestión de orientación, y en otros casos algunos desde sus propios recursos personales han podido sobrellevar estas situaciones adversas, ¿no? Entonces, hay como, no hay una norma de cómo se debe tratar, incluso cada uno lo ha vivido de manera tan diferente que no podemos hacer una regla general, ¿no? Pero lo importante sí es saber que si sientes que no puedes con esa situación, que sobrepasa tus recursos, sobrepasa tus capacidades, puedes pedir la ayuda, ¿no? Y no eres ni mejor ni peor de aquel que no pidió la ayuda, o que pudo solo, ¿no? Entonces, eso sí es importante como mencionarlo, ¿no? Sí, definitivamente. Y ya para finalizar la entrevista, quisiera que nos brindes algunas recomendaciones, ¿no? Para el cuidado de nuestra salud mental en tiempos del COVID. Vemos que ya vamos 2 años con la pandemia y
todavía no hay una luz en el fondo del camino, entonces es importante Ujú, poder escuchar las recomendaciones, ¿no? ujú. Sí, sí, ¿no? Vamos haciendo también como una especie de ensayo y error, ¿no? Porque vamos descubriendo qué cosas nos ayudan en el camino, qué cosas no nos están beneficiando, ¿no? Pero siempre hay como algunas pautas generales, ¿no? Empezar siempre por el tema de saber que no podemos descuidar nuestras necesidades básicas, ¿no? El alimento, un sueño adecuado, contacto con otras personas, más allá si es presencial, si es virtual, ¿no? Entonces, cubrir nuestras necesidades básicas es fundamental para preservar nuestra salud mental, ¿no? Luego necesitamos siempre fortalecer nuestro estado emocional, ¿no? Hay algunas herramientas o técnicas que nos pueden ayudar en casa, como por ejemplo el tema de la respiración, ¿no? Para manejar el estrés. Por ahí que hacer algunas cosas como el yoga, ¿no? A los que tenemos un poco de conocimiento, sabemos que esto favorece la respiración, el tema de los pensamientos negativos lo puedes manejar a través del yoga también, ¿no? Pero principalmente en realidad en el aspecto emocional es saber reconocer nuestras emociones, ¿no? Prestarle atención a estos sentimientos, a estas emociones, porque muchas personas a veces también tienden a evitarlos, ¿no? O a negarlos. Y esto no ayuda para nada a que nuestra salud mental esté en estado de equilibrio, ¿no? Luego es fundamental, a pesar de que es difícil en este contexto de pandemia, pero aunque ahora ya se han bajado un poco las restricciones, ¿no? Pero es sí tener el tiempo para realizar actividades placenteras, ¿no? No solo podemos dedicarnos al trabajo, no solo podemos dedicarnos a estar en nuestra casa protegiéndonos, ¿no? Necesitamos un poco ir retomando la rutina de las cosas que nos hacían bien antes, ¿no? Ya también eso tiene que ver con conocernos un poco nosotros, qué nos hace bien, qué nos ayuda, ¿no? Por ahí leer, por ahí de repente hacer un poco de deporte, por ahí comer algo rico, no sé, son cosas así como muy simples, pero en verdad te ayudan mucho con el tema de tener placer en nuestro día a día, ¿no? Y el contacto con la naturaleza también es fundamental, ¿no? Yo siempre recomiendo un poco eso, ¿no? Tomar un poco de luz de la calle, eh, ayuda bastante también a cambiar de entorno en general, ¿no? Por otro lado, también no olvidarnos que somos seres sociales, ¿no? Fortalecer entonces nuestra red de apoyo. ¿Qué es nuestra red de apoyo? Es la gente con la que contamos en situaciones difíciles y en situaciones también donde podemos compartir nuestras alegrías, ¿no? Entonces, esa es una red de apoyo. La red de apoyo más cercana suele ser la familia, pero hay gente que también se ha quedado sin familia, ¿no? Entonces, mantener el contacto con otras personas que brinden confianza, que brinden seguridad, ¿no? Que brinden este apoyo en situaciones adversas, como decía, ¿no? Algo que funciona mucho también es, por ejemplo, la planificación de nuestra rutina, de nuestro día a día, ¿no? Esto que da estabilidad, da seguridad, da como saber qué va a venir, ¿no? Ya de por sí el contexto es tan incierto que necesitamos darnos estructura nosotros mismos en casa, en el trabajo, ¿no? Entonces, planificar una rutina simple, ¿no? Me despierto a esta hora, a tal hora de repente tengo una reunión, a tal hora tengo mi momento de descanso, después de repente voy a hacer una llamada, que es mi contacto social, y ahí está un poco planificada mi rutina con estas cosas que protegen mi salud mental, ¿no? Eh, y bueno, ¿no? Evitar a toda costa las conductas inadecuadas o las maneras de canalizar el estrés negativas, como por ejemplo el consumo excesivo de alcohol, de tabaco, de sustancias psicoactivas, ¿no? Que pueden ser por un momento placenteras y hacernos sentir bien, pero a la larga no nos ayudan ni favorecen a nuestro estado de equilibrio en general, ¿no? Y siempre, siempre, siempre es básico, ya intenté todo, ¿no? Y no pude cumplir o no pude sentirme mejor, entonces yo necesito solicitar ayuda profesional, ¿no? Entonces, buscar ayuda profesional es también un punto clave, ¿no? No significa que eres débil o que no has podido, sino que simplemente necesitas otra mirada, otra orientación, ¿no? Hay algo tal vez que necesitas ver un poco más profundo. Y es ahí en donde los profesionales de salud mental estamos para apoyar, ¿no?
Bueno, sí, definitivamente. Muy buena, muy buen resumen de la problemática o del cuidado de la salud mental en la coyuntura actual. Gracias, Andrea, te quería agradecer por tu tiempo. Creo que la información brindada en esta entrevista nos abre los ojos para darle la importancia a cada uno de nosotros que debemos de darle a nuestra salud mental, sobre todo en esta coyuntura. Y, y bueno, te agradezco nuevamente por tu tiempo y hasta la próxima. Gracias. No, gracias a ustedes por tomar en cuenta para un proyecto, para su trabajo, el tema de salud mental, ¿no? Sé que no es, digamos, a lo que están acostumbrados de saber o de estudiar, ¿no? Pero siempre es bueno ampliar un poco esta mirada, porque finalmente, como decíamos, la salud mental está en todo lo que hacemos en nuestro día a día, ¿no? Entonces, tenemos que ir como tejiendo puentes desde todas las profesiones, ¿no? Entonces, gracias a ustedes y ojalá les ayude mucho esta información. Igual siempre queda corto el tema, pero da para más en realidad. Pero bueno, Listo. estamos en contacto Gracias. entonces. Ya, de nada. Ajá.